Aquí. Bueno, pues como decía, buenos días. Vamos a dar comienzo a este quinto webinar en abierto que estamos llevando a cabo desde TICS Asociación Empresarial en colaboración con el Ayuntamiento de Dos Hermanas. En esta ocasión vamos a hablar de cómo ser competitivo en la nueva normalidad. Para ello contamos hoy con Jerónimo Sánchez, el CEO de la empresa de consultoría y distribución de Edogenius S.A., no sé si lo he dicho bien, Endógenos. y también director técnico de la Fundación Andanatura. Bueno, Jerónimo también es uno de los formadores que está en el Programa Superior de Gestión de Empresas que estamos llevando a cabo de manera paralela con 20 alumnos y alumnas empresarios. Y bueno, sin más, Jerónimo, te paso la palabra. Simplemente indicaros que la ponencia dura en torno a unos 30 minutos aproximadamente. Cualquier duda que tengáis podéis hacer uso del chat para hacer consultas y al final de la ponencia esas preguntas las leeremos o bien también podéis, en ese tiempo que vamos a dar, activar vuestro micrófono y vuestra cámara y hacerle las preguntas directamente a Jerónimo. Así que sin más, Jerónimo, muchísimas gracias por tu participación y nada, cuando quieras puedes empezar la ponencia. Gracias. Bueno, lo primero, buenos días a todos, ¿vale? Y muchas gracias, pues, a TICSE, al Ayuntamiento de Dos Hermanas, ¿vale? Por la posibilidad de esta conferencia. La idea que, como somos pocos, si os parece y queréis en la conferencia interrumpir, pues no hay ningún problema. Paramos y hablamos. He intentado hacerla un poco amena por las horas de la mañana que son y nada, espero que os guste. Así que voy a compartir pantalla y a ver si funciona toda la electrónica de manera bien. A ver. Confirmarme que se ve la pantalla, ¿vale? Sí, se ve bien. Se ve Perfecto. bien, ¿no? Vale, vale. Gracias. Bueno, pues un poco hablar de la competitividad ahora, en estos momentos, es algo bastante duro, ¿no? Porque, como sabéis, vivimos en unos momentos complicados. Entonces, lo primero que quería en esta conferencia es contaros un poco mi visión de los momentos tan complicados, luego hacer una disquisición ahí general sobre la empresa, sobre lo que yo entiendo que es la competitividad y cómo afrontarla. Y por último, bueno, los que han ido a los cursos y todo esto los conocerán, algunas herramientas como muy básicas para implementar en la empresa. Eh, y la verdad que un poco preparando esto, casi que iba a poner algo mucho más intelectual y tal, pero creo que es más fácil contar lo que nos va a caer de aquí a fin de año, ¿no? A todos. Porque mirar, como dice aquí, antes de fin de año, ¿no? Pues ahora mismo estamos, como sabéis, muchos, ¿no? Por cuestiones ya relacionadas abiertamente con el cambio climático, ¿no? Con una de las sequías más intensas de la historia, en Andalucía por lo menos. Y puede ser que antes de fin de año empiece a llover o que vuelva toda la normalidad, o realmente que haya muchísimos sectores agroalimentarios que empiecen a tener problemas porque no hay agua. Entonces, esta es una primera incertidumbre grande que tenemos desde mi punto de vista e influye muchísimo a toda la industria andaluza, ¿no? Pero hay otras también que están aquí ya, ¿no? Porque, como sabéis, el 3 de noviembre, ¿no? Son las elecciones en Estados Unidos y son las elecciones que se han dicho más radicales de la historia, que van a cambiar más la sociedad, ¿no? Porque si gana Trump, pues Estados Unidos volverá en esa senda de aislamiento que está ahora mismo llevando a cabo, pero si gana Biden, ¿no? Pues el país seguramente volverá a la globalización. Y todo el mundo puede decir, bueno, ¿y esto a nosotros qué nos influye? Hombre, nos influye por lo menos en dos cosas inmediatas. Una, todo el sector agroalimentario que exporta a Estados Unidos, y estoy pensando en las aceitunas, que tanto hay por allí, ¿no? O también el sector aeronáutico, que no sabéis, no sé si sabéis
que en cuanto llegue uno de los dos presidentes, pues tendrá que tomar una serie de decisiones que seguramente influirán mucho a toda la industria aeronáutica de Andalucía. Entonces, el sector alimentario y el sector aeronáutico pues son dos de las claves. Y sabremos algo y seguramente que todo puede cambiar, pero será el 3 de noviembre, ¿vale? También estamos todo el mundo pendiente y toda la economía, ¿no?, de si habrá una vacuna del coronavirus o no habrá. Y si esta será efectiva o no será efectiva. Hasta qué punto la vacuna resolverá esto tan terrible que tenemos, esta pandemia, ¿no? Entonces, esto también debe ocurrir antes de fin de año. Se habían comprometido en tener la vacuna antes de fin de año, pues no sabemos qué pasará, ¿no? Entonces, y por último, aunque podían poner muchísimas más cosas, pues nos han dicho, nos han contado que el año que viene se estarán disponibles para el Estado español 140.000 millones en fondos europeos y estarán disponibles este año, ¿no? O el año que viene, o no. Y serán fondos para el desarrollo económico o estarán muy condicionados, o pensar que 140.000 millones de euros son casi como 4 veces el presupuesto de Andalucía entera. Entonces es un dinero realmente difícil de imaginar. Y con esto quería un poco empezar la presentación, ¿no? Decir que vivimos en un momento en que de aquí a fin de año, sin ir más lejos, es decir, estamos a mediados de octubre, pues de aquí hasta el final de diciembre, todos los sectores económicos van a tener un impacto salvaje. Lo que no sabemos si va a ser bueno o malo. No es poco, ¿no? Sí, estamos en un momento de la historia en la que si escucha uno a un inversor, a un fondo que invierte en bolsa, hablar de los sectores, pues dice una cosa y la contraria a la vez, y lo que está deseando es irse al bar a tomar un gin tonic, porque no sabe qué va a hacer. Si el sector farmacéutico va a ser un sector que reporte muchísimo dinero, o van a fracasar las vacunas y van a arruinar a todo el sector. El sector tecnológico, ¿les pondrán impuestos o no le pondrán impuestos? Entonces, yo creo que esto lo he contado en plan macro, pero en plan micro todos vivimos en un tiempo de incertidumbre brutal, ¿no? Un tiempo que, como se ha llamado, ¿no? Este es un término militar, ¿sabes? Vivimos en un entorno VUCA. Un entorno VUCA significa un entorno volátil, un entorno donde no hay certeza, un entorno súper complejo y que todo es ambiguo. De hecho, casi todas las empresas, cuando dicen una cosa, quieren a veces contar lo contrario y al revés, ¿no? Entonces, esto que se estudiaba desde hace como 10, esto realmente empezó en el siglo XXI y era como una cosa un poco intelectual, un poco filosófica. Sin embargo, en estos últimos años, desde luego, todos, no sé si estáis de acuerdo, pero vivimos en un entorno que tiene de todo menos certidumbre y tranquilidad, ¿no? Yo siempre cuento este ejemplo porque me gusta muchísimo, que es el ejemplo de cuando los norteamericanos están en Afganistán, pues estaban locos porque no sabían quiénes les atacaban, de dónde venían los problemas. Cada vez que hacían una cosa les surgía un problema más grande y tal y cual. Y encargaron a una consultora que hiciera un mapa de cómo era la estructura de Afganistán para ver que cada vez que hicieran una operación militar o no militar, saber qué consecuencias iba a tener. Entonces la consultora creo que estuvo como 4 o 5 años intentando hacer el mapa y al final presentó este mapa increíble. Y el general norteamericano al mando en aquel momento pues dijo, pues si para ganar la guerra tenemos que comprender este mapa, es muy probable que nos ganemos. De hecho, nos ganaron y se retiraron, ¿no?
porque era imposible de gestionar la complejidad de un país como Afganistán. Imaginaros un país como España, como, ¿no? Entonces, el primer bloque que quería contar es que, desde luego, estamos en un entorno ahora mismo, VUCA completo, en que todas las empresas tienen que aprender a manejar la incertidumbre, ¿vale? Y claro, la idea es, bueno, ¿y con esto qué hacemos, no? Es decir, yo tengo una empresa y tengo que abrir todos los días la puerta y no sé qué hacer muy bien, ¿vale? Bueno, no, aquí un poco la idea es daros una especie de principios muy básicos, sin que sean, me gustaría dar más certidumbre, ¿no? Pero por lo menos por dónde lo están enfocando la mayoría de las empresas, ¿vale? Bueno, lo primero es que hay dos principios, digamos, en la empresa que uno tiene que tener en cuenta, ¿vale? El principio, que se habla mucho de él y todo el mundo, es una palabra que no existía y ahora está en boca de todo el mundo, es la resiliencia. Es decir, un poco comportarse como la gacela que está siempre pastando por el campo y ahora viene el león por un lado, ahora viene un leopardo por otro, ahora hay una sequía, ahora hay que irse. La gacela siempre está reaccionando a su entorno, pero aguantando. Es decir, ojalá no me pille el león, ojalá no me... Un empresario así, amigo y tal, decía que en tiempos de crisis hay que hacer como los caracoles, meterse en su caparazón, ¿no? Y aguantar. Eso es la resiliencia. Pues eso está muy bien. Y la empresa y la sociedad y todo tiene que ser resiliente. Pero la otra manera de comportarse en este entorno buca es la estrategia. La estrategia es justo lo contrario. En vez de esperar que llueva las tortas o los problemas por algún lado para hacer algo, es adelantarse a lo que pasa, ¿vale? Y tomar decisiones. Es como lo que hace el león, ¿no? Que está muchas veces parado cuando hay un momento de a ver qué pasa y va a tomar decisiones si atacar una gacela, atacar otra, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Para que os hagáis una idea de lo que es el león, ¿no? De cómo es la actuación del león. A mí me gusta utilizar una regla que es la regla de las 4A. Y esto vale para las empresas, ¿no? Una empresa, además de ser resiliente, tiene que actuar y muchas empresas se mueren porque no actúan en la crisis. De hecho, este es un gran problema de la pequeña empresa, que aunque cambie el entorno, no es capaz de cambiar actuando. Yo a veces me deprimo, ¿no? Cuando me toca hacer consultoría con pequeñas empresas y veo la dificultad de actuar tan grande que tienen. Paradójicamente, a veces las empresas grandes son más rápidas actuando ahora que las pequeñas. El segundo es anticiparse. Yo tengo que hacer movimientos no por lo que está pasando, sino por lo que va a pasar. Por ejemplo, yo os anuncio que la digitalización está ya aquí y todavía hay gente que se lo está planteando y está creciendo el comercio electrónico en ratios del 30%, lo cual es una barbaridad. Entonces, es obligatorio anticiparse. Los problemas van a venir seguro. En el entorno que estamos de cambio, los problemas van a venir. Luego, es muy importante anticiparse. El otro elemento que lo vamos a ver es adaptarse al entorno. Hay que tener claro lo que está pasando en el mundo para tomar decisiones, ¿vale? Y quizás lo más importante es que es probable que nos equivoquemos cuando tomamos decisiones, pero la clave está en que aprendamos. No puede haber una empresa de 30 años que todavía no sepa tomar decisiones. Entonces, aprender de las decisiones es crítico para que las empresas puedan adaptarse a ese entorno buca, ¿vale? Básicamente, yo creo que el problema de las pymes es un poco esta, es que están metidos en este avión, mirando por la ventana a ver
por dónde van a meter el avión y por qué van a hacer. Cuando en el mundo que estamos, ¿vale? Lo interesante es empezar a tener suficiente información para actuar. Entonces, un poco hasta aquí este bloque que era, estamos en un entorno VUCA y hay que desarrollar la resiliencia, es decir, el aguante de la empresa, por un lado, y por otro lado, aprender a comportarse estratégicamente, es decir, no tener demasiado miedo a actuar, anticiparse, adaptarse al entorno, ¿vale? Y lo más importante quizás, aprender de lo que estamos haciendo. Y un poco la idea de esta segunda parte es dar una serie de herramientas, ¿vale? Para la competitividad, ¿no? Para afrontar la competitividad en este entorno que hemos llamado VUCA. Cuando estaba haciendo un poco la presentación de esto, pensaba yo, ¿y qué entorno conozco yo, conocemos todos, que sea realmente pues complejo, VUCA, y que sea agresivo? Pues se me ocurrió un poco el entorno del oeste americano, ¿no? Que siempre, sabéis, el cine que hubo en esa época sobre el oeste, siempre hablaba de un entorno durísimo, ¿no? Entonces, un poco quería hacer este juego, ¿no? Decir, mira, estamos en un entorno que esto va a ser como el oeste. Estamos en un entorno hiperagresivo con las empresas, ¿vale? Entonces, lo primero que diría yo es que tenemos que tener una herramienta para analizar el entorno, ¿vale? Para anticiparnos a la realidad. El entorno no se analiza en un bar tomándonos una cerveza y criticando al gobierno o criticando, yo qué sé, o quejándonos de que no llueva, ¿no? Hay una herramienta para analizar el entorno que tiene el bonito nombre de análisis Pestel, ¿vale? Y lo que hace es simplemente un cuadro donde con frases cortas podemos ver analíticamente qué está pasando en el mundo político y qué está pasando en el mundo económico, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en el mundo tecnológico, en el ecológico y en los legales. Y fijaros si vivimos en un entorno VUCA, que hasta este análisis, que fue un análisis, vamos, un trabajo de universidades ahí importantes y tal y cual, se olvidó el entorno sanitario, que es el que nos está machacando. Entonces, no obstante, podemos meter el entorno sanitario fuera. Lo importante es que hagamos un análisis paso a paso de lo que está pasando en el entorno, para entenderlo. Y esto requiere, como requieren todas estas herramientas, de ponerlo en común con gente, ya lo veréis, ¿vale? Y hablar. Hay quien dice, que luego lo repetiré, que lo importante de estas herramientas no es la herramienta, es las conclusiones y las conversaciones alrededor de las herramientas, ¿vale? Si me decís cómo se hace este trabajo, yo buscaría 4 o 5 personas cercanas o no tan cercanas, que penséis que tienen suficiente inteligencia, y hacerlo juntos. Y si lo hacemos juntos y vemos cómo influyen todas estas letras en la empresa, realmente vamos a aprender muchísimo. ¿Vale? Bueno, este trabajo, con lo que salga aquí, lo que se suele hacer es una especie de mapa de cómo influye cada cosa en la empresa y si es positivo o negativo, ¿vale? Para saber por dónde el entorno nos va a atacar, digamos. Entonces, la primera herramienta es esa, por favor, analicemos el entorno, ¿vale? La segunda herramienta es analizar el sector. ¿Qué está pasando en el sector mío? ¿Vale? ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo es? Y para eso, la herramienta más fácil y quizás la mejor es lo que se llama el diagrama de las 5 fuerzas de Porter.
A veces cuando en un máster como este o en otros cursos de formación le decimos a los alumnos que hagan este cuadro o cualquier otro, los alumnos lo banalizan mucho, porque como he dicho, es muy importante que estos cuadros se hagan con más gente y ojalá con alguien que los dinamice, ¿vale? En esta herramienta famosísima, ¿vale? Lo que dice es que lo que nos pasa en nuestro sector se puede ver con 5 fuerzas. Como lo hizo un tal Porter, pues se llaman las 5 fuerzas de Porter. Y yo puedo ver lo que pasa en mi sector analizando la rivalidad entre las empresas, si en muchas es poca como es, analizando quiénes son los proveedores y si puedo regatear con ellos y apretarle a los proveedores o no, o son ellos los que me aprietan a mí. Por ejemplo, cuando mis proveedores en la industria química, pues tengo poco que hacer. Cuando mis proveedores son jornaleros, pues puedo apretarle más porque es una condición del mercado. Ver el poder negociador de los clientes, ¿vale? Si yo tengo clientes que pueden apretar mucho o menos, igual que con los proveedores, esto es como un sándwich, ¿vale? Es un sándwich que va estrechándose. A veces hay mucho espacio, a veces hay poco espacio, a veces aprietan de un lado, otras de otro. Y luego, ¿quiénes son los nuevos competidores? Por ejemplo, si cogemos el sector del taxi, ¿vale? Los nuevos competidores podrían ser los Uber o los Cabify. El sector de taxi nunca se imaginó estos nuevos competidores entrando. Y aquí están los productos sustitutivos, por ejemplo, un BlaBlaCar, ¿vale? O un patinete. Son cosas que hacen que no compren nuestro producto porque hay una alternativa. Entonces, este cuadro lo que te permite es ver cómo ese sándwich competitivo se va estrechando por arriba y por abajo, para ver cómo de comprimido está el sector. Si el sector está muy comprimido, tenemos que ver qué vamos a hacer, porque los sectores cuando se comprimen mucho es difícil vivir. ¿Vale? Vale. Ahí está, esto lo dejo esta plantilla, que se hacen las dos cosas en única plantilla. Lo bonito de esta plantilla es imprimirla en A0, ponerla en una pared y compartirla con más gente. En una sesión de esas se aprende muchísimo. Y se aprende de qué está pasando en el entorno y qué pasa en el sector. Volviendo un poco a Clint Eastwood, ¿no? El siguiente elemento que os propongo, que es súper importante, es estudiar la cadena de producción. De distribución. Toda empresa tiene un camino hacia el mercado. Pues ese camino con el entorno VUCA está empezando a cambiar y hay que analizarlo. Entonces yo os propongo una técnica también muy fácil, que se llama la UTD, que son unidades de toma de decisión, y PTD, que es proceso de toma de decisión, que lo que hace es pensar de cómo llega tu producto al cliente final. Entonces aquí tenéis un poco la plantilla, por si estáis interesados, que se describan las personas que van a tomar la decisión de la compra de mi producto o de mi servicio, ¿vale? ¿Quiénes son? Y cómo es el árbol de decisiones. Es decir, primero va fulanito, luego menganito, luego influye sutanito. Es decir, cómo para que me compren tiene que desarrollarse un árbol de decisiones muy importante. Esos árboles cada vez son más complejos, porque antes yo me compraba un pantalón si lo veía en la tienda y me gustaba. Ahora muchas veces para comprarme un pantalón tengo primero, veo lo que hace el influencer tal, luego me meto en una web, luego me doy una vuelta por la web y me sale otra. Es mucho más complicado tomar una decisión de compra hoy en día que antes. Antes la gente iba al súper y compraba lentejas, macarrones, arroz. Ahora compra marcas y cada vez cosas más complicadas, ¿no? Para comprar un tomate frito hoy en día tiene 200 alternativas. Pues en el anterior transparencia decíamos quién estaba en el proceso de compra, y aquí un poco lo que hacemos una reflexión de cómo cada una de las personas del proceso de compra decide. Y se decide por aspectos racionales, por ejemplo, precios,
pero también por aspectos emocionales, por ejemplo, lo bonito que es algo, o el servicio por ventas, o la confianza que me den vendedor, etcétera, etcétera. Y aquí el proceso, que es cómo es ese proceso de toma de decisiones de cada persona. Bueno, no me detengo más porque la idea es daros una pincelada, ¿no? ¿Vale? Y el siguiente elemento importante es analizar a la competencia. Es increíble que las empresas todavía no se planteen analizar sistemáticamente a la competencia, porque eso nos da muchísima debilidad, ¿vale? Entonces, para analizar la competencia, hay una herramienta que está aquí, que se llama la curva de valor, que la podéis ver en internet y en todos lados, que lo que hace es mirar cada curva es una empresa, ¿vale? Aquí hay 3 empresas. Aquí está, en este gráfico, los elementos, ¿vale?, de competitividad del sector. Y aquí es si es muy bueno la empresa en este elemento o muy baja o muy malo, ¿vale? El ejemplo este que se puede ver, que lo vamos a mencionar ahora mismo, es del Circo del Sol. El Circo del Sol en el año 2008 era una auténtica referencia. En el año 2010 era el líder del mercado y hoy ya no existe. Para que veáis si estamos en un entorno VUCA o no. Entonces ellos, los del Circo del Sol, en su análisis, fijaros que decían, ¿el Circo del Sol tiene estrellas en su espectáculo? Pues no, no tenía ninguna. En cambio, el Circo de los Hermanos Ringling sí tenía estrellas. Luego la gente, si busca estrellas, iría al Circo de los Hermanos Ringling. Animales, los hermanos Ringling tenían muchos animales, los circos locales menos, y el Circo del Sol, ninguno. ¿Vale? Entonces el Circo del Sol hizo una estrategia muy novedosa porque en cosas que los hermanos Ringling o los circos regionales eran muy buenos, ellos eran malísimos, ¿vale? Pero metieron en la competencia cosas como un ambiente elegante, ¿vale? Baile, artistas, decoración, etcétera, etcétera. Y lo hicieron, una de las herramientas que se puede utilizar es esta curva de valor, en la que yo me comparo frente a la competencia. ¿Qué era lo que tenía que anunciar el Circo Ringling? Pues todo esto, ¿vale? Que son el ambiente elegante, muchas producciones, baile y artistas, ¿vale? Actuaciones temáticas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una curva en la que yo decido cuáles son los elementos con los que yo compito. Por supuesto, seguro que precio, pero a lo mejor también duración de mi producto, lo fácil que es, el mantenimiento, etcétera, etcétera, y me comparo con la competencia. Nuevamente, esta curva, si la hace un empresario solo, a veces es demasiado trivial. Lo interesante es que haya más gente que opine. En el curso anterior que hicimos dentro de TICSE, salió una empresa de lavados de coche que realmente en el ejemplo que hicimos fue bastante interesante porque se dio cuenta de que estaba mal posicionado frente a la competencia, ¿vale? Vale, la otra herramienta, y nos quedan ya solo dos, ¿vale?, es modelar la conversión de tus clientes. Es decir, lo que se llama el funnel de venta. El funnel de venta es una herramienta súper importante, que lo que dice es que yo tengo que empezar a generar gente que vaya conociendo mi producto, que vaya interaccionando con él y que vaya conociéndolo hasta que me compre. La compra es un proceso. Esto viene mucho del marketing online. Para que tú compres en una web de marketing online tienes que seguir un proceso. Aunque realmente ya mi abuela decía una frase que a mí me gusta mucho, que primero enamora y luego vende. Pues el funnel es eso, es medir cuánta gente entra en contacto con nuestro producto, de los que entran en contacto con nuestro producto, cuáles de ellos se interesan
y lo ven y lo estudian, cuáles piden precios y cuáles compran. Es muy importante que cualquier tienda mida de cuánta gente entra y cuánta gente compra, ¿vale? Porque ahí habrá mucho foco de mejora, entendiendo por qué la gente no compra en tu tienda o por qué la gente no compra en tu negocio, ¿vale? Pues ese es el otro elemento importante de la competitividad, ¿vale? Y con todo eso, lo que digamos, la herramienta más importante de todas es esta, es el modelo de negocio de tu empresa. Este modelo de negocio cada día se hace más necesario, porque es una manera en la que contamos lo que hacemos y podemos cambiar lo que hacemos. ¿En qué consiste el modelo de negocio? Pues nuevamente, imaginaros un acero, ¿vale? Con esto impreso, y aquí vamos a definir quiénes son los clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes preferentes y quiénes son los menos preferentes? ¿Vale? Cuando definamos los clientes, que será una discusión seguro, porque no es tan fácil saber quiénes son tus clientes, o quizás sea fácil, pero hay que hacer un trabajo, nos toca definir cuál es nuestra oferta. Nosotros no podemos definir una oferta sin conocer los clientes, como se está haciendo hoy en día, porque el entorno tan brutal que tenemos no nos va a permitir eso. No, antes tú decías, bueno, pues ahora voy a hacer, por decir una tontería, voy a hacer una máquina, un producto alimentario que sea más dulce. Vale, pues eso podría estar bien. Pero ahora, con la cantidad de competencia que hay, tú tienes que saber qué quiere tu cliente para hacer tu oferta. Luego hay que definir eso que hemos ya trabajado antes, que es el canal de distribución. Cómo llega nuestro producto a ese cliente y cómo se toman las decisiones. ¿Vale? Súper importante, porque si no sabemos, podemos hacer un gran producto para el cliente, pero si las decisiones del canal de distribución no son favorables, entonces estamos fastidiados, ¿no? El tercero son las relaciones con los clientes de la empresa. ¿Cómo la empresa se relaciona con los clientes? Antes no era necesario, pero ahora hay que enamorar para vender. Luego necesito empezar a relacionarme con los clientes, ¿vale? Muchas empresas que hemos visto en el curso tienen un problema grande de relación con los clientes. ¿Vale? Luego tenemos todo eso, ¿vale? Es el marketing de la empresa. Luego tenemos qué recursos claves tenemos, si tenemos personas buenas, talentosas, si tenemos naves, si tenemos dinero, cuáles son nuestros recursos críticos que tenemos que proteger de este entorno, ¿vale? Y cuáles son las actividades que sabemos hacer y las que tenemos que aprender. Por último está la red de socios. La empresa cada día más tendrá que trabajar con otros socios, ¿vale? Y todo el tema de clientes genera unos flujos de ingresos y todo este tema de recursos, actividades, genera unos costos. Lo más importante cuando se hace un modelo de negocio es que los ingresos sean mayores que los costos. Muchas veces esto se olvida, ¿vale? Entonces, con toda la información que hemos trabajado anteriormente, podemos tener este modelo de negocio, ¿vale? Entonces, sí quería subrayar esto, ¿vale? No se trata de hacer un modelo de negocio como mucha gente cree. De lo que se trata es de yo reunir a gente de mi empresa, ¿vale? Y conversar sobre la estrategia. Gente de mi empresa o gente de fuera. El problema de las empresas pequeñas es que no dialogan sobre la estrategia, ¿vale? Y algunas cosas más relacionadas con esto. ¿Con quién vamos a conversar? Pues mirad, desde luego yo recomendaría evidentemente que si vaya a empezar un proceso de esto, pues que haya alguien que lo dinamice de fuera, ¿no? Pero desde luego, seguro que los empleados tienen que estar ahí. Es crítico que nuestros empleados pasen de ser empleados de 8 a 3, por decirlo de alguna manera,
a lo que llamamos intraemprendedores, a gente que aporta en la estrategia de la empresa. Gente que nos va diciendo, ostras, ten cuidado porque en la última visita comercial que he hecho, 4 clientes no lo ven claro, ¿eh? Comprarnos a nosotros. O se han metido en la web y han visto tal cosa. O entonces necesitamos que en este entorno buca los empleados pasen a ser intraemprendedores, ¿vale? Es decir, emprendedores dentro de la empresa. ¿Qué significa un intraemprendedor? Bueno, aquí lo tenéis, pero sobre todo lo que significa es un empleado con iniciativa. Y esto requiere un liderazgo participativo y un liderazgo que sea capaz de integrar a las personas que a veces son raritas, pero que aportan muchísimo a la empresa, ¿vale? Entonces, necesitamos que el modelo de negocio y toda esta información se haga contando con los empleados. Si no se hace así, es probable que no hagamos un buen proceso estratégico, ¿vale? Bueno, yo digo que la mejor inversión que puede hacer una empresa es, por un lado, la estrategia. Es una inversión corta, pero y sobre todo en tiempo, pero tiene muchísimos resultados. El desarrollo de trabajadores mucho más activos y la resiliencia, ¿vale? Y terminar con esta frase. Mira, Jack Welch es el director, el presidente, el CEO más importante del siglo XX y una de las mentes brutales, ¿no? del mundo de los negocios. Fue el CEO de General Electric, que era una de las 8 o 9 empresas más grandes del mundo durante, si no recuerdo mal, casi 40 años, que eso es una locura con la que está sucediendo en el entorno buca, cambia los directores generales como el agua, ¿no? Y decía esta frase que a mí me gusta muchísimo. Decía, a la estrategia hay que dedicarle solo 3 días, pero hay que dedicarle 3 días. El problema de las empresas, el problema de las pequeñas empresas, es que no le dedican 3 días al año a la estrategia. Entonces yo os animo que con la que está cayendo tengamos la sangre fría de invertir un poco, no sé, si puede costar todo 500 euros, 1000, 2000 o 3000, no lo sé. Depende de la empresa, del tamaño, etcétera, etcétera, pero yo os animo a invertir en esto porque o nos posicionamos bien o nuestra competitividad en estos tiempos se va a ir a desaparecer y muchas empresas van a desaparecer. De hecho, ayer leí un informe que todavía me duele, que decía que 1/3 de las empresas españolas desaparecerán en los próximos 2 años. Y uno de ellos era el 20, entre el 20 y el 21. Pues creo que hay suficientes motivos como para sentarnos y reflexionar sobre nuestra competitividad. Y nada, hasta aquí un poco la charla que había preparado. Así que nada más por mi parte. Bueno, Jerónimo, pues muchísimas gracias. La verdad que nos has dado muchísimas claves, muchísimas herramientas para que podamos estudiar la competitividad y como bien has dicho, al final es muy importante trazar una estrategia para saber también dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En el chat no tenemos ninguna pregunta. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta directamente a Jerónimo, que por favor conecte el micro o la cámara y pueda realizarle la consulta. ¿Hay alguien que le quiera hacer alguna pregunta? Esther. Hola, buenos días a todos. Hola. Y a todas, claro. Bueno, Jerónimo, encantada. La verdad que me gustan mucho las herramientas que has entregado porque sí que es verdad que yo también trabajo mucho en el área de emprendimiento, pero muy enfocada a las mujeres. Cosa que si te podrás imaginar, si el sector masculino de empresa está destruido, el de las mujeres está triplemente destruido porque es el más afectado. Sí. Sobre todo porque ya no es la destrucción, sino la poca conciliación que hay entre una mujer emprendedora, empresaria, y si hay que elegir, al final la que deja su emprendimiento, su empresa, normalmente, ¿no? Tampoco quiero... Sí, sí. Es eso. Entonces... Pero es así. Los datos que hay es que a las empresas esta crisis, como las otras, están impactando mucho más sobre mujeres y jóvenes que sobre
el resto de la sociedad. Ajá. Ujú. Entonces, yo a pesar de que ya te digo que trabajo prácticamente en lo mismo, lo que pasa es que sí que trabajo mucho más el empoderamiento, el autoconocimiento para luego llevarlas al emprendimiento a través de las herramientas que tú has entregado. Me gustaría que me dieras algún consejo precisamente para eso. Aparte de la estrategia, ¿cómo podemos motivar? No sé, o dame 3 tips o 2 tips para motivar a las mujeres en el emprendimiento. Bueno, vamos a ver, yo creo lo primero es que esta destrucción tan grande que hay, también hay detrás vamos a seguir viviendo. Luego, también habrá oportunidades que nazcan. Quizás no las veamos ahora, ¿no? Pero también no se va a destruir el mundo ni nada de eso. Tampoco hay que ser tan tremendista. Entonces, lo primero es que yo creo que hay un mensaje de decir, bueno, esto va a ser duro, pero vamos a seguir viviendo. Luego, algo tendrá que pasar para que las cosas mejoren, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que el gran problema que hay en el emprendimiento en general es que las herramientas que hay están muy dirigidas a, como digo yo, a los maradonas del emprendimiento. Es decir, a gente que va a hacer la gran empresa de la pera y tal y cual. Y en cambio, los emprendimientos pequeños, que son los que tenemos nosotros, porque aquí nadie tiene dinero, ¿no? O nadie tiene dinero en términos, pensar que cuando hablan en estas herramientas de emprendimiento, a veces el Lean Startup, el menor, el de los emprendimientos del Lean Startup, que es el libro de referencia, el más pequeño levantó 5 millones de euros. Y aquí en España levantar 5 millones de euros, yo no sé tú qué opinas, igual tú eres tremenda, ¿no? Pero yo creo que es más bien complicado, ¿no? No, ¿Sabes? yo siempre digo que menos es más, ¿no? Que hay que empezar desde las bases, poquito a poco, y siempre también señalando mucho el producto mínimo viable, que también es importante. Claro. Y también me pillo mucho también del DAFO, ¿no? De esas amenazas, de cómo se convierten en oportunidades. Vale, pues yo creo que lo más importante, en mi visión, que yo hago muchísimo emprendimiento, de verdad lo más importante es que la gente entienda que hacer una empresa es vender. Totalmente. Y eso no lo entiende, es decir, yo cada vez lo que necesitamos es que se empiece a vender. Si se empieza a vender, luego ya veremos cómo hacemos la empresa. Pero es muy difícil planificar una empresa desde cero ventas. ¿Vale? El principal aprendizaje, en mi opinión, tiene que ser que la mujer, en este caso emprendedora, entienda que todos los días tiene que vender. Porque ese es el punto de partida de creación de la empresa, porque significa ver si lo que está ofertando tiene posibilidades y conocer el cliente. Y ese es como los dos elementos críticos de cualquier emprendimiento. Vamos, esta es mi opinión. Sí, ¿Vale? no, lo de la venta estoy totalmente de acuerdo, porque si te das cuenta, de hecho lo estuve hablando con José Ortega el otro día, no sé si lo conoces, que también colabora mucho con TISE, que trabaja mucho el área de venta. Le dije que cuántas mujeres en ventas hay en las empresas, y prácticamente es un sector muy masculinizado. Entonces, si las mujeres llegan a emprender, yo es que soy muy ventas, pero desde chica. Entonces, como algo que tengo interiorizado, pero porque mi familia es muy desde la hostelería, entonces, pero sí que es cierto que claro, al ver que es un sector más masculino, el emprendimiento ya desde el sector femenino ya hay como una especie de barrera. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, De si no sabes hecho, vender producto. De hecho, yo creo que esa es de las pocas diferencias que hay en el emprendimiento entre mujeres y hombres. Una de ellas es que las mujeres son un poco menos propensas a la venta, ¿sabes? Les da como más miedo, no sé, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Bueno, son factores de los roles culturales también, bueno, a ver qué me va a vender esta, que si tengo que ir de algún aspecto, en fin, son un montón de circunstancias que quieras que no, a los hombres no tienen, pero muy bien, estoy muy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Vale, a ti.
Muchas gracias, Esther, por tu intervención. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Jerónimo? ¿Nadie más? Bueno, pues nada, Jerónimo, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Recordaros que el siguiente webinar que tenemos es el próximo día 21, que vamos a hablar de los ERTE, de derecho laboral de los ERTE y los despidos del COVID-19. Y nada, os espero a todos, se os enviará por correo electrónico, por WhatsApp, se os enviará la convocatoria con el enlace de inscripción. Así que nada, muchísimas gracias y que tengáis todos un buen día. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días.